Muy buenos formuleros, nos encontramos en los pasillos de A3 Media rodeados de un montón de actorazos. Y es que se ha presentado el inicio del rodaje de La Catedral del Mar, uno de los proyectos más importantes de A3 Media. Y hemos podido hablar con algunos de sus protagonistas. Sí, nos han contado cómo son sus personajes. Arnau Estañol es hijo de Bernat Estañol y bueno, huyen a Barcelona, él siendo bebé, lo lleva su padre a Barcelona para ser libres, huir de su realidad, que es bastante miserable. Y acaban en casa de la hermana de Bernat, que son la familia Puig. Y bueno, y ahí crece un poquito hasta los 9 años, 10, que acaban matando a su padre por una revuelta que hay por el trigo y toda la hambruna que había en la época y tal, y toda la miseria y los trapicheos que había, que ahí comían los que no se repartía el grano de manera injusta cuando la gente moría. Entonces el padre lucha por la libertad, y que es su camino y es su fin, y es la continuación, el personaje de Arnau, de su padre, ¿no? Entonces ya cuando presencia la muerte de su padre, y encima después de ya alguna humillación dentro de la casa de los Puig, los siguen humillando estando muerto, colgado en la plaza del pueblo y riéndose de él, ¿no? Pues le nace un instinto de un poco de venganza y de luchar por la dignidad y por los valores que bueno, en aquella época, entre la ignorancia, la iglesia y la realidad social de aquel momento, pues ya era un mundo. Mi personaje es Mar, que es la pupila, la hijada de Arnau Estañol, que es el personaje de Aitor Luna, y aparece hacia la mitad de la historia cuando es una niña pequeñita. Entonces él la acoge en su casa, tanto con él como Saad, que es el personaje de Josep Maria Pou, y la vemos un poco crecer, y realmente ella tiene una historia de amor complicada, imposible, difícil. También vive momentos en la historia bastante dramáticos y bastante duros, pero creo que es un personaje muy puro y sobre todo muy bonito. Interpreto a Leonor. Ella es la pupila del rey, la segunda esposa de Arnau. Es un matrimonio que no es elegido, es impuesto por el rey. Y es delicado. Primero porque ella, Eleonor, es una noble y la casan con el hijo de un siervo, con un vasallo. Y claro, siglo XIV, si algo determinaba o condicionaba las vidas de las personas, era la clase social. Y para mí Arnau es un vasallo, entonces ya empezamos mal. Pero luego además es que como hombre no me corresponde. O sea, ella es una mujer acostumbrada al respeto, a las reverencias por parte de todo el mundo, y de repente este marido es una digestión, tiene una relación difícil. Grau Puig es un artesano rico, es el marido de Iamona, que es la hermana de Bernat y tía de Arnau. Y él les acoge en su casa, en su taller, les da trabajo y los acoge para complacer, pues, a su mujer. Pero él, pues esto va a ser una traba para él, porque él tiene miedo que esto sea un impedimento para lo que él quiere, que quiere pues, escalar, quiere subir de escala social. Y bueno, pues ahí es donde estará el conflicto, ¿no? Porque lo que quiere es riqueza, emparejarse con la nobleza, y esto puede ser un impedimento muy grande. Bueno, pues mi personaje es el padre Albert, es el sacerdote de la catedral de la catedral, de lo que es la iglesia en ese momento, luego será una catedral, y es testigo directo de la construcción, incluso del traslado de la Virgen, que estaba antes en una iglesia chiquitita, y la trasladan a la iglesia, ya lo que será la catedral más tarde, cuando está en condiciones, ¿no? Y también es el padre espiritual del personaje de Joan, el personaje que interpreta Pablo Derqui. Y es un tipo, bueno, es un tipo a mí que me gusta mucho porque tiene unos valores muy propios de aquella época, que no precisamente hoy día serían políticamente correctos, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener muy presente a los telespectadores, decirles que habrá cosas que probablemente les escandalice, pero en aquella época eran normales.
Entonces, yo creo que es interesante, es una buena forma de hacer historia, ¿no? No es una serie histórica al uso, pero sí es una serie de época. La diferencia es que podemos tener cierta licencia con la ficción que estamos haciendo dentro de un marco histórico, ¿no? No se trata de un documental, de contar cómo era Barcelona en aquella época. Se trata de contar la historia de una familia, de unos personajes a lo largo de 2, 3 generaciones, ¿no? Aledis Segura es la primera novia de Arnau Estañol, que es el protagonista. Bueno, ese es un poco el amor pasional, el amor de juventud, y que es como muy bonito, muy intenso, pero que es imposible de vivir, porque si toda la vida tuviésemos que vivir así, acabaríamos todos locos de verdad. Joder. Y entonces Aledis pues es un poco eso, es una mujer dura, es una mujer valiente, es una mujer que yo creo que era una mujer demasiado, quizás con algún tipo de pensamiento demasiado moderno para la época en la que está viviendo. Interpreto a Francesca Esteva de joven, luego de mayor lo hace Natalie Poza, y es la madre de Arnau y la mujer de Bernard. Es una chica pues campesina, inocente, que está enamoradísima de Bernard, que su sueño es casarse. Lo que pasa que en aquella época, en la Edad Media, se practicaba lo que se llama el derecho de pernada. Ella lo sufre y esto hace que su vida pues dé un vuelco y se quede un poquito pues traumada. Es un personaje muy duro, ¿eh? O sea, que va a ser fuerte este personaje. Sí, la gente lo va a pasar un poquito mal. Sí. Vamos a llorar con él. Ojalá que lo haga también que la gente se emocione hasta llorar, pero o sea, no es un personaje agradable ni luminoso, le pasan cosas muy duras y a las mujeres que lo vean lo sufrirán un poquito más incluso. Yo diría de manera muy egoísta que es uno de los mejores personajes, si no el mejor. Cada actor te dirá lo mismo de su personaje. No, pero lo digo de verdad, es un personaje que me ha tocado en suerte, pero que quizá es un personaje que yo hubiera elegido si me hubieran dejado elegir. Porque es un personaje lleno de humanidad. Yo creo que es uno de los personajes más positivos de la serie, con mejor predisposición hacia el bien, hacia su relación con los demás, y que tiene una trayectoria desde el momento en que aparece hasta que desaparece al final de la novela, siempre positiva y solucionando problemas de los demás. Y da mucho gusto hacer un personaje de este tipo. Uno ha hecho ya a lo largo de su carrera muchos malos, muchos viles, mucha gente que jode muchísimo, y de repente hacer un personaje que solo hace el bien es una ventaja. Interpreto a Nicolau Emeric, que es es el fiscal, el que va a fiscalizar, el que va a juzgar a estos hermanos, empezando por Joan y sobre todo y principalmente a Arnau en los 2 últimos capítulos. Nicolau Emeric, inquisidor, donde los haya.